¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Entre Líneas, espacio de entrevista lunes a viernes aquí en Teleoro. Hoy conversamos con la representante del proyecto Dignidad, Lizy Burgos, de distintos temas, entre ellos las posturas conservadoras que ha asumido desde el primer día en la legislatura y cómo se ha desarrollado la dinámica con sus compañeros, pero también con la prensa hoy en Entre Líneas. La representante de Proyecto Dignidad, Lizy Burgos, gracias por estar con nosotros. Bienvenida aquí a Teleoro. Saludos, Cordero, gracias por la invitación. No es la primera vez que estoy con ustedes y para mí es un honor siempre que me reciban aquí. Y esperamos que no sea la última vez tampoco. Gracias. Bueno, hay temas que se desglosan de la siguiente manera. Por ejemplo, las posturas conservadoras de Proyecto Dignidad están claras desde el primer día que la institución empezó a buscar los endosos. Pero para algunos todavía como que les sorprende, de cierta manera, que no titubean a la hora de defender los fundamentos que se desarrollan posturas cristianas desde los distintos frentes. Sí, definitivamente. Desde la campaña siempre fuimos claros. Nosotros estamos a favor de la vida desde el vientre materno, porque un país sin ciudadanos no es un país. Estamos a favor de la niñez, que tantos ataques han recibido, llevan desde el 2008 que yo recuerde, recibiendo ataques, sobre todo en el proceso de la educación, la familia, que es la institución, la columna vertebral de la sociedad, que hay que protegerla, que bastante minada ha sido en estas últimas décadas, y obviamente nuestros derechos constitucionales, incluyendo nuestra libertad religiosa de expresión y de conciencia. Tal vez la sociedad estaba acostumbrada a posturas tal vez un poco más liberales a nivel de la política y de defensa. Por ejemplo, algunos ejecutivos me viene a la mente de que defendían a la comunidad gay y homosexual en la isla, pero a su vez se encuentran con legisladores que su postura no tampoco es discriminar contra distintos sectores, sino también postular la defensa de ciertos valores del cristiano que van por encima de cualquier otra cosa. Sí, exactamente. Nosotros estamos en un país donde la igualdad de la ley es para todos. Ya todos estamos cobijados en la ley y todos tenemos los mismos derechos. La única diferencia es que ha habido un mover en las últimas décadas de buscar privilegiar unos sectores. Y obviamente pues no había personas que se pararan de frente a defender lo que también son nuestras posturas, porque cuando venimos a ver nos están quitando terreno. Ahora mismo sabemos que los que no piensan como ellos son grandemente atacados, y eso hay que ver las redes sociales para que vean cómo nos atacan simple y sencillamente por defender algo que nos parece que es correcto, que es objetivo, que es científico, que es irrefutable, y sobre todo nuestros derechos que están cobijados para todo el mundo. Pero ¿le sorprende el ataque de algunos sectores en las redes sociales y tal vez algunos periodistas que como que cuestionan las creencias de la persona? Realmente no me sorprende. No me sorprende porque para ellos no estaban acostumbrados a que viniera alguien como la senadora Joan Rodríguez Bebe y esta servidora a hablar las cosas de frente como son. Estaban acostumbrados a que ellos iban avanzando y todo el mundo estaba callado. Nadie se atrevía a decir nada. Ahora mismo los hombres están siendo relegados y los hombres están perdiendo poder, pero el hombre que se levante a decir algo, rápido le dicen que, le usan hasta las palabras soeces, le dicen que es un macharrán, y obviamente los van silenciando. Pues nosotros no, nosotros venimos a hablar las cosas como son, de la forma correcta y de la forma adecuada. Ahora mismo hasta el lenguaje nos los han querido secuestrar. En las redes sociales, incluso las posturas del candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad le hacen memes relacionados a
ver que es una persona extremadamente conservadora, posiblemente machista, que no se le puede dar espacio a las mujeres, hay uno que vi durante este fin de semana que el mejor olor de la mujer, decía, era el olor a un líquido de fregar. Era como que, ¿en serio dijo César Vázquez eso? Nada de eso es cierto. Nosotros sabemos cómo las redes sociales las inundan y cómo la gente empieza a tergiversar lo que él dice. Inclusive tan es así que quienes ganamos en la legislatura, ambas somos mujeres. La candidata a la comisaría residente, también mujer. Y en nuestra plataforma, de las pocas representantes y legisladores que estaban postulándose, había mujeres también. ¿Ustedes no van a cambiar su postura? ¿Ustedes no van a suavizar un poco tal vez ciertas cosas para ganar votos, ganar adeptos de Proyecto Dignidad? No tenemos que suavizar ninguna postura porque lo que estamos hablando es algo claro, es algo que es correcto, es algo que es bíblico y nosotros creemos en la familia tal como Dios la estableció, creemos en la vida desde el vientre materno, creemos en nuestras libertades constitucionales y eso no es negociable. Realmente nosotros no vamos a vender nuestro voto para asumir posturas que nos ganen simpatizantes. Vamos a hacer lo que nos mandaron a hacer y sin costo político. Estamos aquí hoy, mañana no sabemos. Cuando se mira a Puerto Rico, muchos expertos en la política están preocupados porque veían a un Puerto Rico muy liberal, muy tal vez democrático en el sentido de Partido Nacional de Estados Unidos, con posturas a favor del aborto, con posturas tal vez que van en contra de algunos valores de los cristianos o que chocan, para no decir que están en contra. Y entonces cuando vemos las posturas que Proyecto Dignidad asume, tal vez los cristianos en cafetería, en la barbería o tal vez en los lugares donde se reúnen, siempre están hablando como si fuese un republicano, posturas más conservadoras, a favor de la vida, en contra del aborto, el matrimonio entre hombre y mujer y no así permitir que son personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. ¿Se siente usted republicana en ese sentido, con esa postura? ¿O no se va a meter en el asunto político estadounidense? Quiero aclarar algo. Puerto Rico, la mayoría de los puertorriqueños son sumamente conservadores. Lo que pasa es que el gobierno había estado secuestrado por un grupo de liberales, pero la mayoría de Puerto Rico son conservadores. Eso se demostró que en estas elecciones, con poca campaña, nosotros nos certificaron en agosto, la campaña fue bien corta, y entonces el pueblo decidió, nosotros tuvimos un grupo grande que decidió moverse de los partidos tradicionales a esto, lo que demuestra que estaban buscando una alternativa conservadora. Y sí, obviamente yo me identifico, ¿verdad? Y esto no lo digo a nivel de partido, lo digo a nivel mío personal, sí me identifico con las posturas republicanas, definitivamente. Posturas extremadamente conservadoras. Las posturas fundamentales cristianas. Sí, definitiva, que no le hacen daño a nadie, al contrario, garantizan el bienestar de todos. Burgos, ¿no se pretende con esto reprimir a las comunidades más pequeñas del país, por ejemplo, comunidades que no son cristianas, población que tal vez tenga otra visión de mundo relacionado a su identidad sexual, a su práctica de hogar y vean que Proyecto Dignidad o algunos conservadores pretenden ponerle pauta qué se puede hacer o no dentro de la casa? Precisamente eso es lo que queremos, proteger la intimidad de todo el mundo, que cada cual viva conforme a sus creencias y valores. Pero nosotros, los que tenemos unos valores conservadores, que también se nos respete, porque verdaderamente nos habían ido relegando y nosotros estamos aquí para dejarnos sentir. El que quiera vivir conforme a su conciencia, nosotros no vamos a intervenir en eso, pero nosotros queremos que los que sí creemos en los valores y como Dios estableció, que sí que se nos respete. No van a claudicar los valores cristianos enseñados tradicionalmente por la iglesia, tanto evangélica como la iglesia católica. No son negociables nuestros principios, definitivamente que no. Cuando regresemos de la pausa, representante, vamos a hablar de unas medidas que ustedes recientemente presentaron, tanto en el Senado como en la Cámara, que busca tratar de erradicar cierta violencia y también atender casos de violación, que mucho se habla cuando es un caso que los medios rescatan y quieren reproducir como ejemplo,
pero las víctimas no se sienten protegidas por el Estado. Así que regresamos en un instante. Esto es Entre Líneas. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña la representante de Proyecto Dignidad, Lizy Burgo, durante el día de hoy, conversando de distintos temas. Hay varias medidas, si no me equivoco son 6, las que se presentaron en la Cámara y en el Senado, que busca atender planteamientos relacionados a la violencia. También tienen que ver con el aborto, hay una de ellas. Cuéntenos un poco. Es correcto. Varias de las medidas, todo tiene que ver con la agresión sexual. Hay que trabajar con este asunto porque ahora mismo en los hospitales, cuando llega una víctima de agresión sexual, ahí es donde verdaderamente se puede recopilar evidencia que es necesaria para el juicio, pero necesitamos que tanto los doctores como las enfermeras y los demás profesionales de la salud estén adiestrados para trabajar con estos casos. Muchas de las enfermeras y los doctores simple y sencillamente atienden a la paciente y se pierde evidencia que puede ser para más adelante importante para el procesamiento de los agresores. Pero en el pasado se había hablado de que existe un protocolo para eso. Sí, pero nosotros los estudios que hicimos, en las investigaciones que hicimos, adolece de ese conocimiento tanto para enfermeras y para médicos. También los policías. Necesitamos que los policías en la academia se le dé educación continua y que sea un requisito saber trabajar estos casos de agresión sexual. Ustedes saben que muchas de las víctimas vuelven a revictimizarse en el proceso. Y si no se tiene la educación y los que atienden de primera fila este problema, pues se pierde y quedan impunes muchos de los agresores. Una de las cosas que también estamos proponiendo es que a través de la WIPR se dé un programa, se oriente a la gente sobre sobre la agresión, qué significa, cómo buscar ayuda en las víctimas. Y eso es importante, que se dé una educación ya a nivel de la población general. Básicamente estamos buscando que tanto los médicos, las enfermeras, los policías, la población general pueda ayudar a prevenir el abuso. Otra de las medidas que estamos presentando es que una menor de 14 años que llegue a una clínica, una facilidad hospitalaria, oficina médica, que llegue embarazada, ya hay un delito, porque una menor de 14 años no tiene capacidad para consentir. Y estamos viendo que estos casos no son reportados. ¿Qué nos preocupa de esto? Que ya vemos que hay un delito. Se supone que se levante un protocolo para cotejar quién fue el agresor y a encauzar al agresor. Si vemos que fue algún noviecito, pues ya la cosa se trabaja diferente. Sí. Pero de que médico... Pero si es un adulto, ya ahí el problema es que habría que imputarle delito porque hasta los 16 años no se puede... consentir, exactamente. Tener relaciones sexuales. Exactamente. Pues allí este profesional estaría obligado a dentro de 6 horas ya decirle a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía de Puerto Rico que tiene ese caso para que ellos entonces hagan la investigación correspondiente. Los casos de violación en Puerto Rico han estado siempre, porque uno en los pueblos, todo el mundo conocíamos de alguien que posiblemente se embarazó estando en escuela intermedia, también pudo haber sido de las comunidades. Había niñas con personas de 60 años y entonces eso era como que ilógico. Como tú puedes tener una persona de 60 años que tal vez antes era una persona, se veía viejita, ahora 60 años las personas se ven bien. Pero había un choque de edades ahí increíblemente. Muy fuerte, definitivamente. Pero ahí es que tenemos que identificar el problema, precisamente. Mi mamá tuvo su primer niño a los 15 años, pero obviamente fueron otras circunstancias y mi papá pues obviamente se responsabilizó, pero hay personas que están siendo embarazadas
que después la obligan a abortar y no necesariamente la persona quiere abortar. Pero también algunos papás obligan a la niña y al niño, si son menores de edad, a casarse también. Sí, pero ahí tendríamos que hacer un balance de intereses. ¿Qué es más importante? ¿La vida de un ser humano? Porque también tenemos el caso de personas que no necesariamente quieran casarse y quieran hacerse responsables de esos niños. También hay abuelos que están dispuestos a hacerse responsables, porque hacer pasar a una menor por una intervención quirúrgica mayor, sí, está exponiendo la vida de esa menor. Esa es la realidad. Y entonces, pues la última medida es para que los padres de una menor de 18 años o menos que esté embarazada tengan que dar su consentimiento a la hora de esa menor someterse a ese proceso quirúrgico totalmente invasivo. Eso también nos ayuda a detectar. Bueno, aunque se supone que cualquier persona menor de 21 años, si se va a hacer una operación en la nariz, o se va a sacar los cordales, o a implantarse pelo, estoy poniendo cosas ilógicas para esa edad, pero necesita el consentimiento de los padres. Definitivamente. ¿Y cómo para un aborto no lo necesita? Por eso, en Puerto Rico, esto ha quedado desde Pueblo versus Duarte, que precisamente una de las opiniones disidentes dijo, bueno, mientras la legislatura no haga nada, nosotros no podemos acusar a esta persona, que era en ese caso el médico, de haber hecho un aborto porque no hay ninguna ley que le prohíba. Y en Puerto Rico, si no está tipificado como delito, no es delito, pues es legal. Pues entonces lo que queremos es que aquí estas menores de 18 años tengan que obtener el permiso de uno de los padres. Pero no es mejor convencer, en cierto sentido, y posiblemente crea un poco de dificultad para algunos de los sectores que nos ven, ¿no es mejor dialogar con esta menor o esta niña o esta joven o esta mujer junto con el padre responsable de que si no desean el niño, traten de esperar los 9 meses y a su vez lo den en adopción? Que hay muchas parejas que quieren tener hijos y no pueden. Precisamente esto abre la puerta para que se dé ese diálogo que hoy en día no se está dando. Muchas de las personas jóvenes que van a abortar lo hacen precisamente para que los padres no se enteren. Al requerirse esto, ya entonces todo cambia. Primero, porque ya los papás están conscientes y si hay una violación se procesa al agresor. Y por otro lado, abre la puerta a que ellos tengan este diálogo en familia. Y Puerto Rico es una sociedad que cree en la familia. Y lo digo por experiencia propia. Mi hija pasó por ese proceso, que la otra vez que yo estuve aquí lo testifiqué. Y tan pronto mi hija me dijo que estaba embarazada, yo automáticamente la abracé y abracé a la vida. Sí. Mi nieto tiene 11 años, yo vivo feliz y todos los días le doy gracias a Dios de que mi hija tomó la mejor decisión. Bueno, cuando regresemos de la pausa continuamos conversando porque estas medidas basarán ahora a estudios de los representantes y senadores de todos los partidos políticos y habrá posturas a favor y posturas en contra o empezarán los cambios a los proyectos. ¿Usted permitirá cambios que diluyan la medida o la exposición de motivos o va a ser firme en las posturas para que se apruebe el proyecto tal y como está? Sí, precisamente. Pero no me contesta ahora, me contesta regresa a la pausa cuando regresemos a Noticias 13 en Entre Líneas. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña la representante de Proyecto Dignidad, Lizy Burgos, hablando sobre 6 piezas legislativas que radicaron tanto en la Cámara como en el Senado, esa colectividad en busca de atender los casos de violencia, violación, también hablar del tema del aborto, ponerle algunas restricciones, por supuesto, no prohibirlo, pero ponerle algunas reglas de juego. Sí, precisamente hemos hecho las medidas, se han elaborado para que no sea necesario hacerle enmiendas. Porque ahora mismo, ¿por qué una persona le va a querer hacer enmienda a que un profesional de la salud se capacite para trabajar con las agresiones sexuales, especialmente en menores? Que una enfermera se capacite, que se capacite en la policía, que se eduque a través del canal del gobierno
sobre qué es la agresión, cuáles son los elementos del delito y cómo buscar la ayuda ciudadana y cómo poder quejarse de que un papá sepa que su hija está embarazada y si hay alguna agresión que se procese al criminal y que entonces se dé ese diálogo y entre familia ellos determinan qué es lo que van a hacer. Nosotros apostamos a la vida. Yo estoy segura que este proyecto va a salvar vidas. ¿Hay datos relacionados a cuántas mujeres deciden terminar un embarazo? ¿Hay esa información en Puerto Rico? Sí, en Puerto Rico se echan al zafacón, y lo tengo que decir así porque alrededor de 17,000 a 20,000 bebecitos puertorriqueños. Eso es una cantidad. ¿Al año? Al año. Eso es una cantidad terrible. Muchos de ellos es que llegan y dicen, no, es que tu bebé viene con problemas. Tengo muchos testimonios de personas que le dijeron que el bebé venía con problemas, que decidieron no abortar, y son niños completamente sanos. Entonces tenemos otros que van a los centros de aborto, y tenemos los testimonios también, porque son llevados precisamente por el agresor. Sí. Vemos el caso de Keishla, ella muere, a ella la matan porque estaba embarazada. Si ella no hubiera estado embarazada, no lo hubieran matado. Yo recuerdo en la clase de salud, no sé si fue en intermedia o en escuela superior, donde nos presentaron un vídeo sobre un aborto. Y la realidad es que yo creo que el 100% de las niñas salieron llorando de la clase y los niños quedamos traumatizados porque era algo, uno decía, pero ¿y qué es esto? Fuerte. Eso se le queda a uno en la mente. Yo no sé si era lo más académicamente posible hacer eso, pero se hizo. Y hay un cambio de visión de cómo supuestamente eso no tenía vida, supuestamente eso hasta que nazca no tiene alma, etcétera, etcétera. Y cuando empiezan a sacar el feto, era un niño pequeñito. Sí, precisamente ese fue el caso de mi hija. Mi hija llegó a ir con una amiga a un centro de aborto y precisamente cuando ella entra a la camilla, que ve el monitor, ella lo que vio fue el bebé completo y eso a ella le impresionó de tal forma que ella dijo, wow, ¿qué yo hago aquí? Si mi mamá me coge. Sí, los valores que estaban sí. ahí. Y el ver el bebé completo y ver las manitas y los piecitos, eso a ella la marcó. Ella no, ahí se levantó de la cama, de la camilla. Obviamente tuvo un forcejeo con el médico y con la enfermera que no querían que ella se levantara. Y ella se retira del centro de aborto y ni siquiera le devolvieron el dinero. O sea que para colmo también en esos centros hay que ver cómo están tratando a esas personas que van allí a buscar ayuda. Ayuda entre comillas, porque eso es realmente es fuerte. Pero realmente yo como mujer estoy convencida de que por lo menos el 99.9 de las mujeres que van allí van obligadas por terceras personas. Bueno, las personas que me ven por los pasados 22 años saben que mi postura siempre ha sido en contra del aborto y siempre he dicho que el que lo quiera hacer, que lo evite, que me toque la puerta y me regale el niño o la niña. Pero esas son posturas personales de uno que no trascienden el trabajo ético de preguntar sobre el particular, porque también he conversado con personas que están a favor del aborto y tienen sus posturas relacionadas y su defensa, que en algún momento dado, en el caso de Estados Unidos, se verá nuevamente el tema del aborto y todo vislumbra a indicar que la postura del Tribunal Supremo sería en contra por la composición del Supremo, que es una composición más conservadora que en el pasado. Se nos acabó el tiempo, representante. Se fue rápido. Muchas gracias. Nos quedamos de manera superficial, no entramos ni incluso en las discusiones posiblemente que se dan en la Cámara de Representantes con otros representantes de distintos partidos políticos. Pero ya le estaremos informando. Amigos, se nos acabó el tiempo, será hasta una próxima ocasión. Esto es Entre Líneas.